Agradecemos de corazón a todos los padres de familia por acompañarnos en este día tan especial. Clausura del año lectivo 2025 a 2026. A continuación, podremos disfrutar de una parte de las habilidades adquiridas a lo largo de este año lectivo.
excelente. ¿Le vamos a poner? Queso rallado, listo. A ver, vamos a ponerle quesito rallado. Toma. Eso, ponle. Eso, dale. Lánzale. Muy bien, Sammy. Muy bien. Aquí. Eso, muy bien, qué rico. Siéntate.